Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre este curso de literatura inglesa y norteamericana de Borges. Hoy es el turno de la bolilla número 5, dedicada a John Donne y John Milton. Y bien, primero Borges empieza fechando la vida de John Donne, que nació en el 1773 y murió en el 1631. Su abuelo era protestante, pero su padre era católico y lo hizo a él también católico. Dice que su padre era muy rico y que el propio John era una persona muy extravagante. Luego escribe un tratado en defensa del suicidio, diciendo que es una forma de homicidio, y dice que el homicidio, es aceptado cuando corre en riesgo tu vida, es decir, en defensa propia. Borges dice que la poesía de John Donne era muy áspera, contrario al gusto o a lo natural, lo predominante de la época, que era una poesía mucho más dulce. Borges dice que Donne era una persona muy culta, con mucha erudición, mucha lectura, y que tuvo primero una vida muy licenciosa. Estuvo, por ejemplo, casado, o tuvo relaciones amorosas con una mujer casada, y encima versificó esta experiencia. Más tarde Donne se dedica a la teología. También Borges dice que en esa época estaba prohibido para los católicos ocupar cargos públicos, y más tarde se convierte entonces a la fe anglicana, aunque no, digamos, por afán de ocupar cargos públicos, sino que realmente lo hace de manera sincera, dice Borges, y finalmente fue obispo. Borges dice que la obra de John Donne fue muy variada, que se le ocurrió, por ejemplo, en un momento tomar el tema de las transmigraciones del alma, tema que aborda Pitágoras y también Platón. Entonces Borges explica un poco estos escritos acerca de este tema. John Donne empezó siendo un poeta erótico y terminó siendo un poeta místico, pero Borges dice que siempre lo hace con la misma intensidad, es decir, primero sobre el amor físico y más tarde sobre el amor divino. Borges analiza en esta bolilla algunos versos de John Donne y dice que Donne meditaba constantemente acerca de su muerte. Dice Borges también que estamos ante un poeta muy sincero y muy atormentado y muy arrepentido de sus primeros años, de aquella vida licenciosa y de su obra erótica. Y Borges dice que si lo tuviera que encasillar, sería un poeta conceptista. Esto de encasillar es algo muy propicio, dice, para los profesores de literatura, pero él estaba en contra. No obstante, él dice que sería un poeta conceptista como Quevedo, aunque aún más sincero que el propio Quevedo. Luego Borges pasa a hablar de John Milton. Dice que era hijo de un comerciante y que también era muy culto, tanto como John Donne. Conocía, por ejemplo, el hebreo, el latín, el italiano, el francés e incluso formas antiguas del inglés. Dice que desde muy chico sabía que sería poeta y estudió también en la universidad, aunque tuvo algunas polémicas políticas y terminó yéndose de la universidad. Se casó a los 35 años y se dice que no tuvo mujer antes porque seguiría el principio de castidad, que para él era algo muy valioso, una virtud, y que consideraba que era bueno para hacer un poema en vida. Él quería que su vida fuese como un poema también. Borges también dice que Milton estuvo muy cerca del panteísmo, aunque no al extremo de Spinoza. En el siglo XVII, el género literario más prestigioso era la epopeya, ya que se seguía aún a referentes como Homero, a pesar de que Aristóteles había dicho en su poética que la forma más elevada era la tragedia. Milton quiso pensar en un tema muy universal que atañe a todos los hombres y vio que, por ejemplo, la Ilíada refería a un tema muy puntual, que era, digamos, la cólera de Aquiles, o a lo sumo una ciudad sitiada. Entonces Milton lo que busca es un tema aún más genérico y entonces escribe su Paraíso Perdido. Lo escribe en verso blanco, sin rima, y más tarde un amigo de él, Thomas Elwood, le dice que por qué no escribe ahora sobre el paraíso recobrado, ya que había escrito sobre el paraíso perdido. Y entonces Milton le hace caso y usa el tema del paraíso recobrado, pero no
en la pasión de Cristo o en la crucifixión, sino que él toma el momento de la recuperación, digamos, del paraíso en la decisión de Cristo de sacrificarse por la humanidad al rechazar las tentaciones del demonio, es decir, los famosos 40 días en el desierto. Borges dice que en esta obra, El paraíso recobrado, una de las tentaciones que le acontecen a Cristo es la de la literatura clásica y la filosofía. Entonces Cristo, que representa de algún modo a Milton en ese momento, dice que literariamente las Sagradas Escrituras son superiores a la literatura clásica de los griegos y de los latinos. Y Borges dice que sin duda Milton lo creía así, no es simplemente una cuestión literaria. Milton, dice Borges también, era muy afecto al teatro y admiraba mucho a Shakespeare, aunque consideraba también a los clásicos, a la forma clásica, que era superior a los modernos. No obstante, ponía por encima de todo a las Sagradas Escrituras. Luego Borges habla del Sansón agonista, o Sansón el luchador, que es una obra que publicó en conjunto con su Paraíso recobrado. Y la acción transcurre en el último día de la vida de Sansón, y Borges dice que hay en la vida del propio Milton un paralelismo con Sansón, dado que Sansón fue traicionado por Dalila, condenado a trabajar en la noria y prisionero por los filisteos. En paralelismo con Milton, que fue abandonado por su primera mujer, luego Milton queda ciego, tiene algunas desdichas y es rodeado por enemigos. Por último, Borges habla de los sonetos de Milton, que dice que siguen la forma clásica, la forma italiana. Borges entonces luego explica un famoso poema de Milton muy personal que habla sobre su propia ceguera y entonces detalla verso a verso. También Borges habla de la dificultad de traducir los versos del inglés al castellano, dado que muchas palabras del inglés son monosilábicas o bisilábicas a lo sumo. Y si tuviéramos que traducir del español al inglés, entonces habría que agregar muchas sílabas. Y por último, Borges analiza también otro poema de Milton titulado sobre la reciente masacre en el Piamonte, el cual, según Belloc, es su mejor poema, pero Borges no coincide. Y bien amigos, eso fue todo sobre la bolilla 5. En el próximo video hablaremos de la bolilla 6, donde se ve, por ejemplo, a Jonathan Swift y los famosos viajes de Gulliver. Hasta la próxima.